El hombre se precipita en el error con más rapidez que los ríos corren hacia el mar. Hay días peores. Muy buenas, soy Javier Natalías y esto es Hay días peores. Hoy os vengo a contar una historia, desconocida para muchos, sobre una ciudad canadiense y lo que ocurrió a las 9:05 de una mañana de hace más de 100 años ya. Hora que se quedó marcada en las agujas de reloj de su ayuntamiento, permaneciendo rotas desde ese mismo momento aún hasta día de hoy. ¿Y por qué? ¿Qué es lo que ocurrió? Pues para eso hay que remontarse al año 1917, en plena Primera Guerra Mundial, y a una ciudad portuaria de Canadá llamada Halifax. El conflicto, que ya duraba 3 años, había causado estragos en las filas militares del ejército del país, acumulando miles de bajas, graves lesiones y dificultades, como tampoco por otra parte era de extrañar tratándose de la Primera Gran Guerra, aunque paradójicamente había impulsado un periodo de prosperidad en esta ciudad, en Halifax. Después de décadas de dificultades económicas, la ciudad se convirtió en el centro neurálgico del esfuerzo bélico canadiense, siendo el hogar de las bases navales canadienses y británicas y uno de los principales centros de abastecimiento, además de un hospital para los heridos que regresaban. Con uno de los mejores y más profundos puertos libres de hielo de América del Norte, Halifax fue el punto estratégico que atravesaron decenas de miles de soldados canadienses, del Imperio Británico y también de Estados Unidos, en su camino tanto a los campos de batalla de Europa como de regreso a casa. Pero no solo era fundamental para el paso de combatientes, puesto que millones de toneladas de suministros también pasaron por el puerto rumbo a la guerra. Trigo, madera, carbón, alimentos, municiones y armamento llegaron en tren y partieron en barcos hacia las zonas en conflicto. Y además de todo lo ya mencionado, era la base para buques de la Armada Real y barcos mercantes de todo el mundo, que necesitaban reparación y también abastecimiento. De esta forma, la población de casi 50.000 habitantes creció exponencialmente, y como es lógico, toda esta situación provocó la abundancia de empleos, impulsando la economía local y dándole a la pequeña ciudad una febril actividad que sus habitantes no habían experimentado nunca. A pesar de los horrores que devastaban Europa, la guerra creó riqueza y oportunidades para muchos en Halifax. Pero como decía al inicio, era 1917, concretamente el 5 de diciembre, cuando ya se apagaba el día y todo transcurría con normalidad. Uno de los buques mercantes atracados en el puerto era el gran barco noruego Imo, que a la mañana siguiente saldría desde Halifax a Nueva York para recoger suministros de socorro y abastecer a la afligida población de la Bélgica, devastada por la guerra. Las palabras alivio belga estaban impresas en letras grandes en un lado del Imo. Otro que permanecía anclado era el barco de municiones francés Mont-Blanc, cargado con toneladas de barriles de benzol de alto octanaje, un ácido pícrico altamente explosivo, además de 2.500 toneladas de TNT y algodón de armas, que arribó a Halifax ese mismo día para unirse a un convoy al otro lado del océano al día siguiente. En la brillante y helada mañana del 6 de diciembre de 1917, el Imo comenzó su ruta navegando a través de la sección más estrecha del puerto, en vez de por el lado oeste de Halifax, donde los buques salientes normalmente viajaban. Y a su vez las autoridades del puerto autorizaron al Mont-Blanc para que zarpara. A pesar de la peligrosa carga que transportaba, no existía en el puerto un protocolo especial para el paso de buques de municiones. A otros barcos como el Imo no se les ordenó mantener sus posiciones esa mañana hasta que el Mont-Blanc hubiera hecho un paso seguro a través del puerto. La cadena de errores comenzó a preparar la tragedia. Francis Mackay, capitán francés y piloto del Mont-Blanc, guiaba el barco cuando justo después de las 8:30, mientras estaba avanzando hacia la zona entre el océano y el puerto interior, levantó la vista para ver algo que no debería estar allí. Un carguero noruego, el Imo, que se dirigía directamente hacia él a una velocidad insegura para un barco tan grande y difícil de manejar en el puerto. Tras hacer sonar sus silbatos, las comunicaciones erróneas entre los oficiales y los pilotos de ambas naves, y las maniobras fallidas para evitar una colisión, el Imo golpeó la proa de estribor del Mont-Blanc. No fue un golpe fatal en sí. Lo que sucedió se conoce en términos marinos como fender bender, pequeño accidente. Realmente fue el carácter de la carga lo que provocó el fatal desastre, ya que lo que el Imo había embestido era una bomba flotante de 3.000 toneladas. Después de unos momentos de pánico, los dos barcos se separaron, dejando una brecha en el casco del Mont-Blanc
y generando chispas que encendieron granos volátiles de ácido pícrico seco, almacenados debajo de sus cubiertas, como ya os había dicho anteriormente. Pocos entendieron el peligro, ya que casi nadie sabía lo que había en sus compartimentos, a excepción de unos pocos oficiales del puerto y, por supuesto, su tripulación. Cuando los barriles de benzol se abrieron y comenzaron a arder, los miembros del barco corrieron a por los botes salvavidas, y remando desesperadamente llegaron a la orilla en pocos minutos. Continuaron corriendo, gritando advertencias a todos los que allí pasaban, pero lo hacían en francés, y en esa época muy pocas personas hablaban francés en Halifax. Durante casi 20 minutos, el Mont Blanc ardió con todo su almacén de combustible y su peligrosa carga, creando una enorme nube de humo negro que se elevó visible al cielo. Claro, este espectáculo atrajo la atención de las personas en la costa, incluidos los niños que se dirigían a la escuela, y convocó a muchos residentes a las ventanas de sus casas, las cuales se llenaron de caras que miraban a través del cristal el despliegue del drama. Aquella curiosidad fue su perdición. Los minutos fueron pasando, y en el puerto equipos de bomberos y marineros de otros barcos se dirigieron hacia el Mont Blanc con la esperanza de apagar el fuego. Mientras lo hacían, el tullido y ardiente Mont Blanc se desplazaba hacia el muelle 6 en la costa de Halifax, un área residencial y con negocios, barcos amarrados, el Royal Naval College of Canada y una gran refinería de azúcar. Y todo ello era observado atentamente por la tripulación del Imo desde su propio barco dañado. A las 9:04:35 explotó el Mont Blanc, provocando una onda expansiva en todas las direcciones, seguida de un tsunami que se extendió violentamente sobre las costas de Halifax y de Dartmouth, localidad que se encuentra justo enfrente. En Richmond, el barrio de clase obrera donde estaba concentrada gran parte de la actividad industrial de Halifax, y cuya comunidad estaba muy unida, más de 2,5 kilómetros cuadrados, fueron totalmente arrasados por una conjunción de fatalidades. La propia explosión, el tsunami y los incendios de las estructuras de las viviendas tras su inevitable colapso. Casas, oficinas, iglesias, escuelas, fábricas, barcos, incluido el Mont Blanc, obviamente, la estación de tren y los astilleros de carga y cientos de personas en el área inmediata fueron borrados del mapa en apenas unos segundos. El estallido lanzó secciones vaporizadas del Mont Blanc hacia arriba, conformando una gran bola de fuego. La gran espiga del ancla del barco, o sea, lo que es el ancla de un barco, o la imagen que podemos tener nosotros de lo que es un ancla de un barco, de media tonelada en este caso, fue enviada volando a través de la ciudad a casi 4 kilómetros de distancia, donde permanece hasta día de hoy. El Imo, por su parte, fue arrojado como un juguete a la costa de Dartmouth, y mientras tanto fragmentos de metal ardiendo del Mont Blanc se desparramaron sobre Halifax, junto con una lluvia negra de partículas de carbón que ambas causaron graves heridas en miles de ciudadanos. En esas primeras horas, Richmond era un escenario totalmente apocalíptico. Las casas se convirtieron en montones de madera astillada o bien se abrieron provocando incendios incontrolados y devastadores. En el paseo marítimo, los patios de ferrocarril fueron destruidos, al igual que una serie de grandes muelles que hasta entonces sobresalían en el puerto. Incluso edificios de piedra o de hormigón más grandes se redujeron totalmente a escombros. Los desconcertados supervivientes, por su parte, incluidos los heridos o en estados de shock, vagaron o se arrastraron entre los restos tratando de dar sentido a lo que había sucedido. El Mont Blanc ya no existía. Irónicamente, toda su tripulación sobrevivió a excepción de un marinero que fue derribado por la metralla. En cambio, toda la tripulación del Imo murió. Y junto con ellos, alrededor de 1.600 personas murieron también al instante, incluidos sobre todo cientos de niños. Aproximadamente 400 más murieron a causa de las graves heridas en los días siguientes. La explosión y los restos que volaron, causando un efecto metralla, decapitaron a algunos, arrancaron las extremidades de otros y dejaron muchas quemaduras, fracturas y heridas abiertas. Los registros de la morgue de 1918 muestran 1.631 muertos o desaparecidos conocidos. Aproximadamente un tercio de ellos eran menores de 15 años. En 2004, el número de muertos había sido revisado al alza hasta los 1946. Además de esas cifras mortales, hay que contar que 9.000 más recibieron graves heridas, incluidos cientos que quedaron ciegos o parcialmente cegados por las piezas de cristal que volaron como cuchillos tras la explosión, la cual fue la más grande producida por el hombre hasta la detonación de la primera bomba atómica en 1945. Las cifras de la tragedia se resumen pronto. Además de todos los muertos y heridos que ya hemos comentado,
Más de 1.500 edificios fueron destruidos y 12.000 dañados. 25.000 personas se quedaron sin hogar o carecieron de refugio adecuado después de la explosión, un problema que empeoró aún más con la tormenta de nieve que azotó Halifax al día siguiente. Sin duda, esta es una historia que demuestra que ya no solo la naturaleza, sino el propio ser humano, en este caso por una cadena de errores de diferentes responsables, puede provocar que la vida cambie de forma trágica en un instante. Y aún así, desgraciadamente, pocos son los que valoran y agradecen lo que tienen hasta que una tragedia les alcanza. Y por mi parte, hasta aquí el tema de hoy. No me quiero despedir sin antes recordarte que puedes dejarme tu comentario acerca del tema de hoy o de lo que quieras en el perfil del programa en redes sociales o en la plataforma de podcast donde lo estés escuchando. Cualquier idea o tema a tratar que me quieras proponer puedes contactarme enviando un correo electrónico a haydiaspeores@gmail.com. Y si te ha gustado el programa, no olvides darle un like y compartirlo con tus amigos y en redes. Y por último, y no menos importante, si quieres apoyarme, conviértete en uno de los mecenas del programa dando al botón de apoyar en iVoox, por lo mismo que cuesta un café al mes. Y ahora ya sí me despido. Espero que te haya gustado el tema de hoy y hayas aprendido algo nuevo. ¡Hasta la próxima!